Estamos hablando sobre este propósito del presidente de transferir a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Al hacerlo, pues obviamente su decreto sería violatorio tanto del artículo 21 constitucional como de la ley de la Guardia Nacional, como de la ley orgánica de la Administración Pública Federal y quién sabe qué otros ordenamientos. A ver, Bernardino. Sí, Eduardo, sí, justamente de esto. Son varios ordenamientos. Bueno, si el presidente quiere hacer este decreto en principio, pues va a encontrar varios problemas constitucionales, como ya lo mencionaste, el artículo primero constitucional. Luego también tenemos un artículo transitorio de esta reforma constitucional que señala justamente que la propia Guardia Nacional tiene una estructura durante 5 años que tiene que ser desarrollada, por supuesto, tiene que ver sus capacidades y la implantación en todo el territorio nacional de la Guardia Nacional. No sé hasta dónde esté toda esta función hoy actualmente de la Guardia Nacional, pero también es cierto, Eduardo, y un tema muy interesante aquí de la militarización, es que este mismo artículo transitorio señala que el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Entonces, pues a todas aquellas personas que hablan posteriormente de la militarización, que se está militarizando el país, pues bueno, constitucionalmente al menos se le otorga este tipo de facultad extraordinaria al presidente de la República para hacerlo. Eso es bien importante y no se ha dicho en ningún lugar, al menos yo no lo he escuchado, Eduardo, esta característica en ese contexto. Entre otras características, Eduardo, si procede o si mejor dicho se decreta o publica el presidente de la República su decreto, seguramente vamos a encontrarnos con una controversia constitucional por parte de la oposición en un momento determinado. Irá a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para cambiar la Constitución, ya lo has dicho, se requiere la mayoría, 2/3 partes de los diputados senadores, pero también se requiere cambiar leyes secundarias. Por ejemplo, tenemos la ley reglamentaria, tenemos de la Guardia Nacional el mismo reglamento de la ley de la Guardia Nacional. Tenemos la Ley Nacional de Registro de Detenciones, por ejemplo, tenemos la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y además la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. Es decir, estamos hablando de varias leyes que tienen que ser modificadas para que en su momento quede desintegrada por completo, si así es el propósito, la institución como Guardia Nacional. Cosa que creo yo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo va a hacer, es decir, no va a proceder, obviamente, este tipo de decreto a favor, por supuesto, del presidente de la República, de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes. Bueno, siempre y cuando, Luis, la Corte decida tomar el asunto y darle la importancia debida, porque lo puede mandar ahí al archivo y que pase el tiempo y mientras la Corte no decida, pues un decreto que a todos luces sería anticonstitucional del presidente, pues tendría validez mientras no se declarara la anticonstitucionalidad, ¿no? Sí, justamente eso sucedió con el decreto que emitió en términos de este quinto transitorio de la reforma constitucional. El presidente en 2020 emite un decreto por el que dispone de las Fuerzas Armadas de manera permanente para coadyuvar de manera complementaria con la Guardia Nacional. En aquel momento, la Cámara de Diputados promovió una controversia constitucional y esa controversia constitucional pues sigue sin resolverse al día de hoy en la Corte. O sea, todavía la Corte no decide de alguna otra manera si ese decreto invade las facultades del Congreso de la Unión y si además es violatorio de los artículos que restringen la disposición de las Fuerzas Armadas. Al rato nos vas a explicar todo eso al detalle. Claro. Pero la Corte no tiene la obligación de atender asuntos urgentes dentro de cierto periodo, o es cuando se le antoja, es lo que no entiendo. No, sí lo puede hacer, Eduardo, la Corte. Los ministros pueden decretar cualquier asunto en su momento que si consideren que es de interés nacional. Por ejemplo, a lo mejor este puede ser un tema de interés nacional, pero eso ya lo tendrían que votar los mismos ministros de la Corte. Cuando lo votan en mayoría, en su momento, pues inmediatamente lo enlistan y lo discuten públicamente o en sesiones privadas y después en público, ¿no? Ese es el procedimiento. Claramente es un tema de interés nacional y recordemos que el tema de la inseguridad es de los temas de mayor preocupación de los mexicanos, ¿no? Y donde tenemos evidencia, pues, de un problema grave, al menos en materia de números, del crecimiento de la violencia en total del país. A mí me preocupa no solamente todo este tema de la inconsistencia y la complejidad jurídica de llevar a cabo el presidente su deseo.
también me preocupa porque no tengo claro cuál es la motivación de fondo. ¿Qué problema está resolviendo y por qué esta transferencia a la Secretaría de la Defensa va a mejorar los niveles de inseguridad y de violencia que tenemos en el país? Aparentemente la Guardia Nacional, con todos los méritos que se les puedan destacar, pues no ha sido tan efectiva en términos del control de estos índices. ¿Cambiarlo de adscripción va a mejorar? ¿Qué va a pasar con la Secretaría? Esto debería ser parte de un debate nacional abierto donde participaran expertos y todas las fuerzas políticas para construir esta estrategia que sigue estando, al menos en términos de efectividad, ausente en este rubro. Yo creo que el presidente, y lo ha dicho, el presidente le tiene más confianza al ejército y a la marina que a cualquier otra institución que haya en el país. Y lo estamos viendo. Y con razón a veces, ¿eh? A ver, no le tuvo confianza a las aduanas. Las aduanas siempre han sido un foco de corrupción y una fábrica de millonarios instantáneos, los que han estado a cargo de aduanas en diferentes lugares del país o en la Dirección General de Aduanas. Siempre. Hoy están los militares. Los puertos por dentro entran tantos precursores químicos para hacer fentanilo y otras drogas, pues ahora el presidente puso a la Marina y siguen entrando los precursores para hacer fentanilo y otras cosas. O sea, el presidente tiene esta idea de que nomás el ejército en este país es impoluto, no es corrupto, lo cual es una idea un tanto equivocada del presidente. Le está dando el aeropuerto, después le quiere dar todos los aeropuertos que hoy dependen de aeropuertos servicios auxiliares, le está dando los puertos, ya les dio el Tren Maya. Digo, yo creo que es la mentalidad del presidente. Después del ejército, entonces en México nada sirve, nada funciona. Sí, Bernardino. Sí, Eduardo, sin duda es parte de esto de lo que quizás se esté planteando, pero ya legalmente, hablando de decretos, acuerdos de que provengan del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, más en estos términos que hemos expresado, considero que sí, finalmente no podrá pasar por parte de la Corte, es decir, no lo aprobará si es que se publica este decreto. Eso es muy claro. Sin duda también hay que tomar en consideración que el presidente tiene una facultad extraordinaria, insisto, para utilizar obviamente a la Fuerza Armada, ¿no?, en tareas de seguridad pública, y siempre y cuando, dice la ley, sea de manera extraordinaria, sea regulada, sea fiscalizada, sea subordinada y complementaria, es decir, obviamente que esté regulada por todas las leyes. Entonces sí lo puede hacer y eso lo mandata en su momento la Constitución en los transitorios. Pero también la capacidad de hacer, de emitir decretos del presidente también está acotada, no es... Sí. Hoy se me ocurre un decreto de esto y mañana decreto que el sol no va a salir al día siguiente. Ahí claro, está acotado. Habría que ver cómo lo va a presentar el presidente, el Ejecutivo, cuáles son los argumentos jurídicos que va a presentar para poder cambiar la Guardia Nacional en este caso. Sin embargo, el primer bloque que se va a encontrar es el 21 constitucional y las leyes que ya hemos hecho mención, ¿no? Es decir, está imposibilitado para hacerlo hasta que no haya una reforma constitucional o una adición a la Constitución. Muy bien, pues vamos a estar esperando qué pasa, ¿no? Porque yo me encontré un artículo muy interesante de la magistrada Luz María Naya Domínguez, donde hace un análisis sobre lo que son los acuerdos presidenciales, los decretos como acto administrativo, y fija muy claramente cómo está acotado el poder del presidente para expedir decretos que no sean los decretos que le llegan del Congreso de la Unión. Es muy interesante. Sí, es muy interesante eso, Eduardo, porque, por ejemplo, el presidente también mencionaba que iba a hacer una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Bueno, sí lo puede hacer para cambiar la Secretaría de Protección y Seguridad Pública. Eso sí lo puede hacer, le pueden poner otros nombres y reestructurar eso. Ese es un acto administrativo o un decreto administrativo que no tendrá ningún problema en un momento determinado. Ay, ay, ay. Al presidente le gusta armar esto para darnos materia de discusión. Vamos a los mensajes.